amados hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Qué gozo nuevamente de estar reunidos en estos momentos para compartir la preciosa palabra del Señor. Quiero invitarles que abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 21. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examinarlo todo, retener lo bueno. Hagamos una oración para saber lo que el Señor quiere hablarnos en estos momentos. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre, que nos regalas un día más de vida, de poder, Señor, acercarnos a ti, de poder, Señor, leer tu palabra. Señor, queremos que tú nos hables, nos enseñes. Dios mío, te pedimos una vez más, Padre, que derrame sobre nosotros entendimiento y sabiduría, Señor, para poder aprender y entender lo que vas a hablarnos a cada uno de nosotros. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos también, oh Señor, que podamos tener ese anhelo ferviente de poder alimentarnos cada día de tu preciosa palabra, oh Señor, y tú hablando en nuestros corazones a cada vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es verdad, es perfecta, es el alimento para nuestro espíritu y lo necesitamos cada día de nuestras vidas, oh Señor. Gracias, Padre. Agradecido, Señor, queremos, Señor, que tú nos hables en estos momentos con tu preciosa palabra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, el 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 que hemos leído, es una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, a creyentes. Y una de las recomendaciones que el apóstol Pablo, en el contexto de este capítulo 5, son exhortaciones que habla a los hermanos, a creyentes. Y una de las cosas que dice en el versículo 21 es examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué significa examinar todo y retener lo bueno? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con esta palabra para nuestras vidas como creyentes? Lo que Dios quiere es que nosotros usemos su palabra real y verdadera en nuestras vidas. Que no podamos escuchar o leer y entender otra cosa que no sea la voluntad de Dios, su palabra. Por eso el Señor quiere que podamos usar su palabra verdadera, tal cual como es, y poder entregarla a los demás. Nosotros, el cristiano, debe examinarlo todo. Como cristiano debemos examinar todo lo que escuchamos o leemos, o alguna prédica, algún mensaje, un audio. Si escuchamos, debemos todo examinarlo. Dice la palabra, examinarlo todo. Incluye todo para saber cuál es la voluntad de Dios. Si es lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, es la verdad de Dios o no. Por eso implica también tener ese discernimiento espiritual, que vamos a ver más adelante qué es lo que significa esto. Pero que Dios quiere que cada uno de sus hijos podamos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios, poder examinar lo que leemos y poder entender conforme a Dios nos hable y sea su voluntad. Y todo lo que escuchemos también, poder todo cotejarlo con la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que debemos de tener discernimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, poder entender su palabra, las buenas nuevas del Evangelio que nos hablan del amor, de la bondad, de la misericordia, del perdón, el Evangelio de Dios. Poder entenderla, poder asimilarla y poder dar a otros también, ¿no? Por eso debemos de evaluar siempre todo lo que oímos y debemos de retener lo bueno, lo genuino y lo veraz, lo que es verdadero, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, ¿qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad divina y el error. Este discernimiento espiritual es lo que nos capacita para poder distinguir lo que es verdadero y lo falso, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Hechos. Vayamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, del versículo 11. Hechos 17:11.
del contexto está hablando de Pablo y Silas en Berea. Dice el versículo 11 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Dice, y estos, hablando de los creyentes en Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que Pablo y Silas habían ido a aquella ciudad Berea y estaban predicando la palabra del Señor, pero aquellos de Berea dice que eran más nobles, decía. O sea, cuando dice la palabra noble significa que eran más receptivos de escuchar la palabra de Dios. Dice, estos, o sea, los de Berea, eran más nobles, eran más receptivos de escuchar la palabra que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con prontitud, dice, ¿no? Estaban con ansia, con ese anhelo ferviente, como todo creyente debe estar, con esa solicitud de escuchar la palabra, dice. ¿Y qué más dice? Dice, escudriñando cada día. Escudriñando significa examinando, también significa en el griego, esta palabra escudriñar, significa escarbar como para encontrar algo, o sea, investigar, examinar. O sea, ellos no solamente escuchaban y aceptaban todo lo que recibían, sino también ellos investigaban, examinaban, ¿no? Para ver si era verdad o no lo que estaban escuchando de Pablo. Por eso dice, y escudriñando cada día, dice, cada día las escrituras. No dice una semana, un día a la semana, dice cada día examinaban si lo que escuchaban era de Dios o no era de Dios. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso cuando el texto inicial que hemos leído dice examinarlo todo, de Tesalonicenses 5:21 dice examinarlo todo, quiere decir que cada día, así como lo de Berea, debemos de escudriñar, examinar, indagar, ver si lo que estoy escuchando es verdad, está conforme a la palabra de Dios o no. Por eso los de Berea, ellos dice que estaban solícitos para escuchar la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino que también escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, como les estaba escuchando de Pablo, ¿no? Entonces nosotros también debemos de examinar siempre todo lo que escuchamos, leemos, si es que está conforme a la palabra de Dios, si es la voluntad de Dios. Por eso un ejemplo es de los de Berea, que escudriñaban, dice, cada día las escrituras, para ver si era verdad, si era la verdad de Dios o no. Dice en primera de Timoteo, vamos a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 6. Dice, 1 Timoteo 4 del 1 al 6. Dice, aquí hay un título en 1 Timoteo 4, dice predicciones de la apostasía. Que la apostasía es apartarse de la verdad, del Evangelio, de las buenas nuevas. Es aquel que ha leído, ha escuchado las buenas nuevas del Evangelio, pero que llega un tiempo que se aleja y empieza a creer a otras cosas, que no es la verdad de Dios, que no es la buena nueva del Evangelio. Ese es caer en la apostasía. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 4? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, alejarse de las verdades del Evangelio. Dice, escuchando a espíritus engañadores. Escuchando a espíritus engañadores. Aquí debemos que entender, cuando dice escuchando a espíritus de engañadores se refiere a una persona. En este caso a falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristianos, ¿no? Por eso dice escuchando
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrina es una enseñanza, ¿no? Pero que viene de parte del enemigo, ¿no? Que quiere distorsionar. Por eso dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo es que algunos que en un principio escucharon, leyeron la Biblia, la palabra de Dios, creyeron, y luego dice se alejan? ¿Por qué? Porque escuchaban espíritus engañadores, falsos maestros. Por eso el texto inicial dice examinarlo todo y retener lo bueno, ¿no? ¿Qué más dice 1 Timoteo 4, versículo 2? Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El apóstol Pablo le está enseñando a este joven pastor Timoteo de cómo debe de conducirse. Primero, saber discernir que en los posteriores tiempos van a haber falsos, se van a levantar falsos maestros, como que estamos viendo, ¿no?, ahora mismo, en la actualidad, y que a muchos van a engañar y se van a desviar de la verdad del Evangelio. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debes de enseñar la palabra de verdad, que debes también de anunciar que van a haber falsos, que van a traer una doctrina falsa, que no es la verdad de Dios. Y luego termina en el versículo 6 cuando le dice, y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. El apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo que debes de advertir a los creyentes, al pueblo de Dios, que se van a levantar falsos, que vendrán en el nombre del Señor Jesús, pero que enseñan falsas doctrinas, que no es la verdad de Dios, y que tenemos que estar siempre apercibidos, discernir lo bueno, lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso el texto inicial dice examinarlo todo. Tenemos que examinar todo lo que escuchamos, si es de Dios, si viene de Dios o no es de Dios, si la palabra que estamos escuchando es de Dios o no. Por eso es la advertencia. Por eso es que algunos apostatarán de la fe, dice en Timoteo 4:1. ¿Por qué? Porque escuchan espíritus engañadores, falsos, maestros, entre comillas cristianos, pero son falsos, que no enseñan la verdad. Y aquí viene una advertencia para todos los creyentes. Y también en Efesios, capítulo 4, vamos a buscar Efesios, en el capítulo 4, del versículo 14 y 15, dice, Efesios 4, 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad entiéndase el Evangelio de Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Lo que nuestro Señor nos dice en su palabra en Efesios 4 que hemos leído, que ya no seamos niños fluctuantes. Aquel niño es aquel que todavía está nutriéndose con la leche espiritual, sino que ya nos comamos esa comida sólida de la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, dice. Aquel que no
no crece espiritualmente, aquel que está débil, aquel que no busca de Dios, aquel que no ora, no lee la palabra, pues es fácil presa del enemigo y del error también, que podamos escuchar cualquier mensaje. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas y enseñanzas, por estratagema de hombre o por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿A quiénes van a hacer caer en el error? Aquellos que no se alimentan de la palabra de Dios, aquellos que no escudriñan diariamente, así como lo deberían, para que no nos engañen, para no ser llevados, dicen, ¿no?, por todo viento de doctrina y para caer en el error. Si no, dice el versículo 15, sino por el contrario, sino que siguiendo la verdad, que sigamos cada día la verdad, que cada día podamos escudriñar la palabra, que cada día estar en comunión con Dios, que cada día clamar a nuestro Dios, pedirle cada día sabiduría, entendimiento, cuando leemos su palabra en oración, sino que siguiendo la verdad, dice, en amor, crezcamos, dice, en, en todo, en aquel, ese en aquel es aquel que ha nacido de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Nosotros vamos a crecer cuando escudriñamos la palabra, cuando cada día leemos las Escrituras, la Biblia, cuando cada día pedimos en oración, Señor, ilumíname, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor. Y el Señor nos va a dar ese entendimiento, esa sabiduría para poder alimentarnos en su palabra, para que cuando podamos escuchar de repente en otro lugar un mensaje, pues lo cotejamos con la Biblia. Si es la verdad, pues lo vamos a creer. Y si no es lo correcto lo que estoy escuchando, pues lo voy a desechar y no voy a creer. ¿Por qué? Porque me estoy nutriendo con la palabra, porque estoy creciendo. Y eso es lo que quiere el Señor, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza, en Él debemos de seguir, de imitar. Él es nuestro ejemplo a seguir para poder crecer y no ser llevados, dice, ¿no?, como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Y hay doctrinas falsas que se escuchan por ahí. Por eso debemos de tener ese discernimiento espiritual que el Señor nos enseña en su palabra, que como hijos de Dios, como creyentes, debemos de ejercitarnos diariamente en la lectura bíblica, en la oración, y pedirle siempre, como le digo en oración, pedirle al Señor que nos dé siempre la sabiduría para poder entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, y versículo 1. Aquí también este versículo también es un pasaje paralelo al que estamos leyendo. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu se refiere a unas personas. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas, ¿no? Un profeta es aquel que trae, ¿no?, el mensaje de Dios, pero dice que hay muchos falsos que dicen, esto dice Dios, pero no es la verdad. Por eso son falsos. Y aquí el apóstol Juan está hablando a creyentes, nos dice: amados, a creyentes, a hijos de Dios, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso dice, probad los espíritus. Ese probad significa examina, ¿no? Examinar, distinguir si es verdad lo que estoy escuchando, si es verdad o no, si está en la Biblia lo que estoy escuchando o no. Porque dice, porque muchos falsos
profetas han salido del mundo. Por eso la advertencia de nuestro Señor es que podamos examinar todo. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Una de las razones por las que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Tesalónica del texto inicial que hemos leído, es por ello mismo. ¿Por qué? Porque se van a levantar muchos falsos profetas, falsos cristianos, falsos predicadores. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Tesalónica, creyentes, a examinarlo todo. Examinar, esta palabra examinar viene de una raíz griega que es dokimazo en el griego, examinarlo, que se refiere a probar la autenticidad de algo. Probar la autenticidad de algo implica distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Y también a veces esta palabra denota el proceso de diferenciar en lo que agrada a Dios y algo que le agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Por ejemplo, en Efesios, en capítulo 5 de Efesios, y en el versículo 10 dice, Efesios 5:10, en el contexto de este capítulo 5 de Efesios se está hablando sobre los hijos de luz, cómo deben andar un hijo de luz. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta palabra comprobando, en otra versión dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Por eso, cuando dice examinarlo todo, significa probar si es verdad o es falso, si es bueno o es malo. Por eso dice Efesios 5:10, como hijos de luz, dice el contexto del capítulo 5, como hijos de luz, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de comprobar lo que es agradable al Señor. Debemos de averiguar si lo que estoy escuchando es de Dios, esto le agrada a Dios o no. Por eso dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Dice, examinarlo todo. Y ese todo no permite excepciones. Incluye todo lo que escuchamos, pensamientos, ideas que puedan confrontar a los creyentes. Por eso, cuando dice examinarlo todo, significa todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo pensamientos que podemos escuchar de algunas personas. Si no es la palabra de Dios, pues no lo vamos a recibir. No, debemos desechar. Por eso dice examinarlo todo. Una vez que los creyentes han examinado todo, pues deben de retener lo bueno. Una vez que el creyente ha examinado todo, pues debemos de retener lo bueno, ¿no? Dice, retener quiere decir aceptar de todo corazón. Tenemos que aceptar de todo corazón lo bueno de Dios, desechar todo lo que no es de Dios. Retener significa aceptar de todo corazón lo que viene de Dios, retener lo bueno. Y aquí lo bueno, la palabra bueno, viene del griego kalos, con K, kalos. Bueno, kalos, denota lo que es auténtico, lo que es verdadero y lo que es correcto. El apóstol Pablo decía en 2 Timoteo, vamos a 2 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. He guardado la fe significa he obedecido mediante la fe la palabra de Dios. Dice, el oír viene por la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de
saber y entender que nosotros vamos a creer porque hemos oído la palabra de Dios. Por eso Pablo, el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Su palabra le he obedecido hasta el final, porque su palabra es verdad, es lo que me alimenta mi espíritu. Por eso nosotros debemos, así como el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe. No me he desviado. Y si en algún momento me he desviado, pues le he pedido al Señor que me corrija, que enderece mis pasos, mi caminar, mis pensamientos, mis actitudes. Por eso todo creyente debe de examinar todo lo que escuchamos, todo lo que leemos. Debemos de examinar nuestras actitudes mismas, cómo nos conducimos, si esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Por eso, no mirar a los demás, sino primero uno mismo, para poder enseñar a otros con la verdad, con amor, como dice la palabra del Señor. Primero nosotros mismos, mirarnos a nosotros. Si en algo estamos mal, pues corregir, ¿no? Por eso el texto inicial dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Este versículo también significa mantenerte firme hasta el final. Debemos de, como creyentes, encontrar todo lo que es bueno y aceptarlo, ¿no? Y hacerlo propio, ¿no? Suyo mismo, para poder agradar al Señor. Si nosotros nos conducimos conforme a la palabra de Dios, pues vamos a agradar a Dios. Si nosotros reconocemos que muchas veces nos equivocamos, pues el Señor dice que es amplio en misericordia y nos va a perdonar. Y para terminar en Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, Romanos 12, 9, dice el amor sea sin fingimiento, o sea, realmente, ¿no? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborrecer significa desechar, quitar todo lo malo y seguir lo bueno. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos primero examinar todo, y si hay algo malo, pues debemos de aborrecerlo, desecharlo y seguir todo lo bueno. Todo lo bueno significa conforme a la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es verdad, y es lo que, si nosotros lo obedecemos y lo hacemos en práctica, en nuestra vida diaria, pues le vamos a agradar al Señor, le vamos a agradar a Dios. Por eso debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Lo que no le agrada a Dios, pues desecharlo. ¿Cómo vamos a entender algo que no le agrada a Dios? Cuando nosotros, como decía lo de Berea, cada día escudriñamos su palabra, el Señor nos va a hablar, nos va a decir qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Pues ahí nos confronta el Señor con su palabra. Nos ponemos a cuentas con Él, le pedimos perdón, y el Señor nos perdona, nos corrige, nos limpia, nos purifica, retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Es un proceso. Lo que el Señor quiere es que crezcamos cada día, que no nos quedemos, sino que crezcamos, que lleguemos a la madurez espiritual. Porque al que no llega a la madurez, al que sigue niño pequeño, como dice la palabra que hemos leído, va a ser llevado por todo viento de doctrina. Por eso debemos de ejercitarnos en la lectura bíblica, pedirle al Señor sabiduría, discernimiento espiritual y poder examinar todo lo que escuchamos, de repente también en internet, todo lo que escuchamos, examinarlo todo, confrontarlo con la palabra de Dios. Todo lo que leemos, todo, examinarlo si está conforme a la palabra de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno. Vamos a orar.
Amantísimo Dios, Padre eterno y Dios todopoderoso, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos ilumina nuestro andar. Y queremos, Señor, cada día, como dice tu palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Queremos agradarte, Señor, cada día en nuestras vidas. Queremos, Señor, hacer tu santa y preciosa voluntad. Pero te pedimos, Señor, que nos des ese discernimiento, Señor, para poder distinguir lo que es tuyo, lo que no es tuyo, Señor, lo bueno de lo malo, lo que te agrada a ti, lo que no te agrada, Señor. Mas queremos hacer lo que te agrada a ti, Señor, cada día en nuestras vidas. Séñanos, Señor, ilumínanos, Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, y te rogamos, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. Somos la niña de tus ojos. Tú, Señor, peleas por nosotros. Pero también, Señor, tú nos das ese libre albedrío. Y cada uno de nosotros, Señor, Señor, pon nuestros corazones esa voluntad, esa hambre y sed de tu palabra, Señor, de aprender cada día más de ti, Señor, para no caer en el error, para no, Señor, caer por todo viento de doctrina, Señor, ser llevados, oh Dios amado. Ilumínanos, Señor. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, en estos postreros tiempos, como dice tu palabra, se levantarán muchos falsos maestros, falsos predicadores. Oh Señor, danos discernimiento siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos, Señor, con tu palabra, con esa verdad, el Evangelio, las buenas nuevas, oh Dios mío, que nos enseña, Padre. Oh bendito Dios, ilumínanos, Señor Padre, que nuestros ojos, Señor, espirituales sean despiertos siempre, Señor, para ver, Señor, tus verdades, para crecer cada día en el Espíritu, Señor, para poder enseñar a otros tu verdad, tu palabra, Señor. Oh Dios mío, gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor Dios mío. Somos barro en tus manos, Señor. Tú eres el precioso alfarero. Y no queremos soltarnos de ti, Señor, cada día. Tú sigues obrando en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Oh bendito Dios. Gracias, Padre, precioso Dios, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, porque creemos, Señor, que tú quieres una iglesia que esté despierta, una iglesia que esté vigilante, pero también una iglesia que siempre, Señor, examina todo, Señor, y retiene lo bueno, que se mantiene siempre firmes en los caminos del Señor, que se mantiene siempre firme sobre la roca que es Jesucristo, que es tu palabra, tu verdad, Señor. Oh, Señor, cada día, Padre, ayúdanos, Señor. Tú estás siempre con nosotros, Padre. No queremos soltarnos de tu mano poderosa. Gracias, Dios mío, por tu amor y por tu infinita misericordia sobre nosotros. Oh, Dios mío, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por este momento. Bendice a cada uno de tus hijos. Bendice a tu pueblo, Señor. Sigue tocando muchas almas, Señor, que aún no te conocen, Padre. Toca todo corazón duro, Señor. Quebrántalo, Padre. Rompe toda atadura espiritual en el nombre de Jesús. Libértalo, Padre amado. Tu palabra dice, oh Señor, que solo tú eres el libertador, que la palabra puede libertar al cautivo, al que está en el error, en el pecado. Oh Dios mío, solo tú, Señor. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres del error, libres del pecado, y los traerás a tus pies, Señor. Lo creemos, Señor, que hay muchos, Señor, que están escuchando tu mensaje, Señor, y que son quebrantados, son tocados por tu palabra, porque es tu palabra que transforma vidas. Eres tú, Señor, que transforma esas almas. Eres tú, Señor, que quitas la venda de sus ojos. Eres tú, Señor, pone tu palabra, Padre amado, que tocas todo corazones duros, Señor, y pones corazones sensibles para que busquen tu presencia. Oh, Santo Dios, gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Mis amados hermanos, que Dios me lo bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia, que sigamos siendo constantes, como dice la palabra del Señor, vigilantes, despiertos espiritualmente,
cada día, porque el Señor ya viene pronto por su iglesia. Así es que yo me despido y hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida. Aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes, no tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. En tus manos, Señor, tómame. Y como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida. Haz en mí lo que quieras, Señor. Díselo a Él. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida yo quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Haz en mí lo que